Increíble revelación. La humilde niña advierte al millonario paralítico sobre su inesperada cura. María había escuchado 1000 historias de los ancianos del barrio, pero ninguna la había preparado para conocer a Gabriel. Su vida, llena de sencillez, transcurría entre los murmullos de su abuela y las risas de los abuelitos a quienes ayudaba. Ser una niña de 12 años en un pequeño pueblo de México no era fácil. La mirada crítica de sus compañeros la seguía, recordándole constantemente su humildad. Sin embargo, su corazón palpita fuerte ante la injusticia que la rodeaba. Un día, mientras escuchaba las historias de don Luis, quien había sido amigo de Gabriel, la curiosidad la llevó a investigar sobre aquel millonario que había caído en desgracia debido a un trágico accidente que lo dejó confinado en su mansión. La imagen de Gabriel, una figura prominente y ahora sumida en la tristeza, atormentaba a María. A medida que buscaba las historias en los relatos de los ancianos, también empezó a buscar tratamientos alternativos, una manera de devolverle la vida al hombre que una vez fue el orgullo del pueblo. Pero cada búsqueda la hacía dudar. La presión de sus compañeros, que nunca perdonaban su origen humilde, se transformaba en una sombra en su mente. ¿Qué podía saber ella sobre el sufrimiento de un millonario? Y si fracasaba, el dilema la consumía. Sentía el peso de su determinación y la angustia de ser lo suficientemente buena. La respiración le fallaba cuando pensaba en las pocas oportunidades que tenía para demostrar que lo simple no era menos valioso. La soledad la abrazaba, cada vez más, mientras se adentraba en un mundo que parecía distante, el de Gabriel. El miedo a ser desestimada la llenaba de incertidumbre, pero había una chispa de esperanza. ¿Y si sus investigaciones sobre el poder curativo de la naturaleza y la fe realmente podían ayudarlo? Con un puñado de notas en sus manos, finalmente se armó de valor. Una noche, cuando la luna iluminaba el cielo, logró colarse en la mansión. Al entrar, el lujo y la opulencia la abrumaron. Las paredes estaban decoradas con obras de arte que ella solo había visto en libros, y el aire parecía pesado con recuerdos de un pasado glorioso. Entonces, allí estaba él, Gabriel, sentado en un sillón, con una mirada perdida que decía más que 1000 palabras. Con nerviosismo, se acercó, y lo que eran escalofríos de miedo se convirtieron en una mezcla indescriptible de empatía y compasión. Al mirarlo, recordó todas las historias de la gente del pueblo, su bondad, su risa, su amor por su familia. Pero él la miraba con escepticismo. ¿Qué podía una niña como ella ofrecerle? Sin embargo, cuando comenzó a hablarle sobre su investigación, las palabras fluyeron como agua. La emoción la invadía, su voz temblaba, pero estaba convencida de su propósito. Gabriel, hay un camino hacia la sanación. No está todo perdido, dijo, esperando que su mensaje penetrara a través de la oscuridad que lo envolvía. A medida que las palabras salían de sus labios, la mirada de Gabriel cambiaba poco a poco, aunque en su interior una batalla se libraba. Cada paso hacia la esperanza que María ofrecía lo confrontaba con el resentimiento de haberse dejado arrastrar por su fortuna. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María sentía la angustia crecer en el ambiente, cada palabra que salía de su boca parecía un hilo que se interrumpía en el aire. ¿Podría realmente ayudarlo? Gabriel luchaba con sus demonios. Reticente a dejar atrás su resentimiento y aceptar que no todo se resolvía con dinero. La presión sobre los hombros de María se intensificaba, sabiendo que si no lograba tocar su corazón, podría jamás recuperar la vida que una vez tuvo. El momento de la verdad se acercaba,
Y tanto ella como Gabriel se encontraban en lo más profundo de sus propios laberintos emocionales, enfrentándose a decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre. Y mientras la tensión crecía en la casa vacía de risas, la conexión entre ellos pululaba, pero ¿sería suficiente para enfrentar el abismo que los separaba? El futuro aguardaba incierto, aunque ambos rozaban un cambio monumental que podría redimirles el alma. María observó atentamente a Gabriel mientras su mirada comenzaba a abrirse entre la bruma de su desesperanza. En su interior, surgieron preguntas que la inquietaban cada vez más. ¿Acaso podía realmente ayudar a un hombre que lo había tenido todo y, ahora, estaba atrapado en su propia tristeza? Con cada palabra que se escapaba de sus labios, la niña se enfrentaba a la cruda realidad de su propia inseguridad. Sin embargo, el deseo ardiente de hacer la diferencia empujaba cada uno de sus pasos hacia adelante. A medida que la conversación avanzaba, la atención se tornó hacia la genuina lucha de Gabriel. Esa frialdad que él había cultivado como una armadura le caía a pedazos. María pudo ver tal fragilidad tras la fachada de un hombre exitoso y, a pesar de su corta edad, se llenó de una curiosidad casi palpable. ¿Qué hay detrás de su dolor? ¿Cuáles eran los verdaderos deseos de un alma tan aplastada por la soledad? A veces, dijo Gabriel, interrumpiendo sus pensamientos, me pregunto si alguien como yo merece redención. No sé si hay un camino de regreso. El comentario resonó en el corazón de María. Allí, en aquel momento, comprendió que su búsqueda de respuestas no solo era para ayudar a Gabriel, sino también un intento desesperado por encajar y encontrar su propio lugar en el mundo. Esa reflexión personal hizo que su voz se fortaleciera. Todos merecemos una segunda oportunidad. La verdadera sanación puede venir de los lugares más inesperados, Gabriel declaró María, sintiendo que sus propias palabras comenzaban a tomar vida. Quizás fue esa conexión más profunda, ese entendimiento de la lucha humana compartida, lo que causó que el rostro de Gabriel mostrara un atisbo de interés genuino. Pero tras el brillo de su mirada, las dudas aún persistían. María era solo una niña sin estudios formales, sin prestigio, y él, un millonario despojado de poder. La brecha entre ellos parecía insalvable, pero la determinación de ella comenzó a chisporrotear, reanimando su anhelo de ser quien cambiara la percepción que ambos tenían sobre sí mismos. Al mencionar los remedios naturales que había encontrado en sus lecturas, su tono se animó. Habló de hierbas, de la simbiosis entre mente y cuerpo, y del poder de la fe. Cada frase entonada llenaba el espacio con una energía casi renovadora. Sin embargo, en su interior se libraba la lucha contra la voz de la duda que la advertía sobre lo absurdo de sus intentos. Fue entonces cuando Gabriel, después de una larga pausa, preguntó, ¿de verdad crees que puedes ayudarme? ¿De verdad crees en esto? En ese instante, el miedo escénico se transformó en una oleada de determinación. María supo que debía ser honesta consigo misma. Las palabras, bien articuladas o no, debían llevar la sed de verdad que brotaba desde su núcleo. Se enfrentó a su propia vulnerabilidad y sintió que quizás, solo quizás, era capaz de más de lo que jamás había imaginado. Lo creo firmemente, Gabriel. Pero necesito que tú también lo creas. Dio un paso hacia él. No te pido que confíes en mí porque soy solo una niña. Te pido que confíes en las posibilidades. Las balas de tiempo y fortaleza parecían moverse más lentas. Gabriel, con su mirada fija en el vacío, pareció contemplar la valiente sinceridad en la voz de aquella muchacha. Los muros que había levantado con tanta fuerza comenzaron a agrietarse. Mientras se desarrollaba esta conversación clave, dentro de María se activó una chispa de autodescubrimiento, comprendiendo el poder que poseía al tan solo abrir su corazón. El cambio no solo sucedería en Gabriel, sino también en ella misma, fortaleciéndola al estar a la altura de la situación, pero en ese instante de conexión, inesperadamente, la puerta de la mansión se abrió con un estruendo, y una figura familiar apareció. No era otra persona que la hermana de Gabriel, quien arrastraba un aire de descontento que evocaba un estallido de sospechas.
Gabriel, exclamó. ¿Por qué está aquí esta niña? El temor se apoderó de María, sabiendo que la adversidad estaba a punto de interrumpir la fragilidad de su avance. ¿Podría esa conexión recién forjada resistir la tormenta que se desataba? ¿O se desmoronaría, llevándose consigo la frágil esperanza que comenzaron a construir juntos? La respuesta se desvanecía en la incertidumbre del momento. María sintió como si la temperatura de la habitación cayera abruptamente al ver el rostro conocido de la hermana de Gabriel. La tensión se volvió palpable, como si la atmósfera misma intentara sofocar la conexión que había comenzado a florecer. En ese instante, su mundo se centró en la lucha interna entre el deseo de continuar ayudando a Gabriel y la necesidad de protegerse de la hostilidad manifiesta de su hermana. ¿Quién te ha traído aquí?, demandó la mujer, lanzando una mirada de desdén que perforó la vulnerabilidad de María. Sus ojos brillaban con una mezcla de desconcierto y rencor. La niña, que había comenzado a sentirse un poco más fuerte, ahora veía tambalearse su meta. María sintió un escalofrío recorrerla. Sin embargo, en lugar de retroceder, se aferró a la convicción que había crecido en su interior. Secó la sudoración en su frente, y con los nervios apoderándose de su voz, se forzó a equilibrar su tembloroso espíritu. He venido a hablar con Gabriel sobre la sanación, sobre las posibilidades, respondió, consciente de que sus palabras necesitaban cargar un peso significativo. No podía dejar que la incertidumbre de la situación la arrastrara de vuelta. Gabriel, aún inmóvil, miró entre su hermana y María, sintiendo que el aire se cargaba con su conflicto. Ella tiene algo importante que compartir, Valeria dijo, el tono de su voz desbordando una mezcla de asombro y desafío, como si se atreviera a enfrentar a la sombra que su hermana representaba. Valeria frunció el ceño, cruzando los brazos en un gesto de desafío. No era fácil para ella aceptar que Gabriel pudiera estar buscando ayuda en una niña. La imagen de su hermano, una figura habitual rodeada de lujos y oportunidades, se contraía ante la posibilidad de exploraciones vulnerables en el camino del autodescubrimiento. Todavía no entiendo por qué le das oído a una niña que no sabe nada del mundo. Su voz fue cortante, pero ante sus palabras, Gabriel desplegó una seguridad que lo sorprendió. En lugar de una respuesta cargada de resentimiento, simplemente dijo, quizás no sea un tema de experiencia, Valeria. Tal vez sea un asunto de apertura. Este dolor que llevo durante tanto tiempo necesita una perspectiva diferente. María me la está brindando. María dijo en voz baja, casi para sí misma, a veces, lo que importa no es de dónde venimos sino a dónde vamos. El mantra resonó en ella, pero Valeria solo lo escuchó como un eco distante. Sus cejas se elevaron, desestimando la idea. Pero la contrariedad en su rostro también hizo que María se sintiera más decidida. Comenzaba a entender que no solo debía luchar por Gabriel, sino también por demostrarle a sí misma que era capaz de superar cualquier obstáculo, incluso el más imponente. Buscar una respuesta en Gabriel no solo era un reto hacia él, sino un camino que debía explorar por su propio bien. Mientras se desarrollaba este tira y afloja entre ellos, las emociones comenzaron a mezclarse en el aire. La desesperación y la esperanza, el rencor y la apertura, se entrelazaban. María se dio cuenta de que, para realmente ser la terapeuta que anhelaba ser, necesitaría encontrar la manera de hacer que Valeria también escuchara. Buscó en su interior, rescatando crudas experiencias de su corta vida que le permitieran conectar con el resentimiento de Valeria. Comprendió que su lucha personal, sus anhelos y su dolor estaban igual de presentes. Pero en el fondo, al igual que Gabriel, Valeria también parecía clamar por una forma de sanación. Sé que no soy quien para decir algo, Valeria, pero todos enfrentamos batallas que a veces no compartimos. Quizás al abrirse un poco, también podría encontrar sanación, propuso, esperando que su verdad pudiera cortar la distancia entre ellas. La reacción de Valeria fue sutil, pero hubo un ligero titubeo en su mirada, como si cuestionara la percepción que había tenido de esta situación. Pero, antes de que pudiera responder, un sonido irreverente interrumpió el tenso intercambio.
Un teléfono sonó en la lejanía, rompiendo el momento de introspección. La voz de una llamada desconocida resonó con una urgencia inconfundible que resonaba más allá de la situación actual, y el eco de lo que podría venir dejó a todos en un estado de alerta. María respiró hondo, consciente de que este momento decisivo podría ser el catalizador del cambio no solo en Gabriel, sino también en su lucha por hacerse un lugar en el mundo. Las posibilidades eran aterradoras, pero también envolventes. La pregunta ahora no era solo si su conexión con Gabriel se sostendría, sino si habría espacio para la redención y el crecimiento en todos los involucrados. La idea de un nuevo vínculo comenzaba a cobrar vida, justo cuando la verdadera prueba de su resolución empezaba a materializarse. ¿Sería suficiente esa revelación para empoderar a los tres hacia un camino genuino de sanación, o su encuentro estaba destinado a desmoronarse ante la adversidad del pasado? La habitación, ahora repleta de un aire tenso, resonaba con el eco del teléfono que aún sonaba insistentemente. Era como el latido de un reloj, marcando el ritmo de la incertidumbre que todos sentían. María se sintió impulsada a tomar el control, a ser el motor del cambio que deseaba ver. El nerviosismo le apretaba el pecho, pero se resistió a dejar que la confusión la dominara. Miró a Gabriel, quien parecía no tener idea de cómo actuar, y a Valeria, su hermana, cuyo rostro proyectaba una mezcla de desconfianza y preocupación. «Debo hacer algo», pensó con firmeza. Se preguntó si su decisión de hablar, de abrirse ante Valeria, era la correcta. Aún así, comprendía que el cambio requería valentía, no solo para ella sino para los otros también. «Valeria, entiendo que dudas de mí. Es natural. La vida nos enseña a estar en guardia, especialmente cuando hemos sido heridos», comenzó, su voz más firme de lo que había logrado sentirse. Buscaría conectar con la hermana de Gabriel, buscando vulnerabilidades comunes en un laberinto de emociones. Valeria la miró, atenta, pero sin dejar de parecer escéptica. Sin embargo, había en su mirada una chispa de intuición, como si comenzara a vislumbrar que tal vez las palabras de la niña no eran completamente vacías. «He enfrentado mis propias batallas, y sé que aquellas que amamos siempre pueden lastimarnos», continuó María, dejando escapar una pequeña parte de su propia historia, sus inseguridades y miedos. La sensación de no pertenecer del todo en su propia familia, el silencio entre las tres personas se volvió casi palpable, un espacio donde las emociones comenzaban a rebotar entre ellos, una especie de danza no intencionada que buscaba la conexión. Gabriel comenzó a abrir la boca, como si quisiera hablar, pero el sonido del teléfono persistía, como un recordatorio constante de una realidad que se interponía en su momento. En lugar de dejar que la frustración la arrastrara, María tomó una decisión. Se acercó a Gabriel, mirándolo a los ojos de manera honesta. Había llegado el momento de unir fuerzas y encontrar un camino por el que caminaran juntos. «Gabriel, convéncete de que tienes poder sobre tu vida. Esto no es solo sobre sanación física. Es un viaje personal, tanto para ti como para Valeria», propuso, con un tono decidido que le sorprendía a sí misma. Había comenzado a ver la situación como un triángulo de posibilidades en lugar de solo una batalla. El momento se sintió cargado, como si cada palabra pronunciada reconfigurara las tensiones en el aire. Valeria, sintiéndose empujada a abrirse, tomó una profunda respiración. Su mirada, antes fulminante, ahora mostraba no solo duda, sino una curiosidad emergente. María sintió que había logrado un pequeño avance, pero, justo cuando el momento de vulnerabilidad parecía estar tomando forma, el teléfono siguió sonando, insistente y cargado de urgencia. Una vez más, la tensión se apoderó del espacio, haciendo que la oportunidad se deslizara entre sus dedos como arena. María se dio cuenta de que el caos del exterior podía ser el catalizador que todos necesitaban, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. «Quizás esta llamada pueda ser la clave», reflexionó. Sin pensarlo dos veces, avanzó hacia el teléfono, dispuesta a romper con las limitaciones que les ataban a un patrón de silencio y sufrimiento, pero en su interior sentía una creciente ansiedad.
El miedo a que la llamada fuera el final de su esperanza y de la poca conexión que había logrado. Una voz interna le advertía que, a veces, en los momentos de mayor incertidumbre, las decisiones más difíciles eran las que podían cambiar el rumbo de su historia. ¿Respondería y qué revelaciones traería consigo? El futuro de todos podría depender de este instante donde el pasado y el presente se entrelazaban. Mientras levantaba el auricular, sabía que no solo estaba dando un paso hacia lo desconocido, sino que también desafiaba a Gabriel y a Valeria a decidir si estarían dispuestos a seguir su ejemplo. ¿Acaso era el momento de romper las cadenas que los mantenían prisioneros de su dolor? El auricular pesó en la mano de María como una carga que desafiaba su resolución. La línea zumbaba con la posibilidad de lo desconocido. Al descolgar, no solo abriría una conversación, sino un torrente de emociones que había mantenido bajo control. Gabriel y Valeria observaban, la tensión envuelta en sus rostros mezclada con un leve rayo de esperanza. Hola, dijo María, su voz temblando ligeramente. No estaba segura de quién o qué esperaría al otro lado de la línea, pero la decisión estaba tomada. A medida que escuchaba la voz familiar que le respondía, un espectro de emociones se apoderó de ella, arrastrándola a un lugar de duda y ansiedad. Después de unos momentos de intercambio, María sintió que comenzaba a surgir un camino que podía llevar a todos hacia una nueva realidad. La información que recibía era valiosa, indispensable. No solo trataba de una posible solución para Gabriel, sino de una oportunidad para cambiar las dinámicas familiares que tanto le pesaban. Sin embargo, a cada revelación, la sombra de su propia vulnerabilidad también se hacía más evidente. Mientras el diálogo avanzaba, sentía que cada palabra se transformaba en un espejo que reflejaba tanto sus miedos como sus anhelos. Descolgar ese teléfono parecía simbolizar una decisión más profunda, el deseo de ser la forjadora de su destino y el de los demás. Rodar la rueda de la esperanza implicaba salir de su zona de confort y poner las cartas sobre la mesa, aunque eso significara arriesgar su propia tranquilidad emocional. María supo que si quería ayudar a Gabriel y a Valeria, tendría que enfrentar sus propias inseguridades y dudas. Cuando terminó la conversación, dejó el auricular en su lugar, sintiendo la mirada inquisitiva de sus compañeros analizando su expresión. He recibido información que puede ser clave, comenzó, tratando de encauzar su nerviosismo en palabras concretas. Al mirar a Gabriel, vio lo que parecía un leve destello de confianza en sus ojos, una chispa que ni siquiera se había atrevido a soñar que podría emerger. Hay opciones, continuó, el tono de su voz fortaleciéndose con cada palabra. Es posible que haya un tratamiento innovador, algo que podría funcionar. Pero no solo depende de mí, ni siquiera de ti, Gabriel. Necesitamos involucrar a Valeria también. La tensión en la habitación se palpaba como una cuerda estirada a punto de romperse. Valeria se inclinó hacia adelante, su escepticismo aún presente, pero esta vez mezclado con una disposición a escuchar. ¿Qué tipo de tratamiento?, preguntó, la inquietud dejando entrever su interés. María respiró hondo, preparándose para articular su siguiente propuesta, consciente de que podría ser el punto de quiebre que tanto necesitaban. Ella imaginaba un espacio donde la esperanza y el compromiso se enredaban, un camino hacia un futuro mejor. Había despertado un deseo en sí misma no solo de ayudar, sino de ser un instrumento de cambio. Podemos hacer esto juntos. Necesitamos unir nuestros miedos, nuestras fortalezas. Pero también una decisión, si vamos a la lucha o si nos quedamos atados a lo que nos destroza, dijo, sintiendo que sus palabras eran más un llamado a la acción que solo una invitación. Gabriela sintió levemente, su rostro reflejando la batalla interna que libraba entre las dudas y la emergente esperanza. Valeria, por su parte, parecía considerar cada palabra a fondo, cuestionándose sobre el futuro que se ofrecía a la vista. El ambiente se había transformado, una electricidad palpable circulaba entre ellos. La humanidad que había comenzado a surgir había creado un lazo casi tangible, un hilo oscuro que los mantenía unidos en una lucha común. Sin embargo, en su interior, María todavía sentía la presión de lo desconocido.
Sabía que esta conversación era solo el principio de su viaje, una escala en la que cada uno de ellos debía decidir si estaban listos para enfrentar lo que vendría. Centrada en sí misma, se preguntaba si realmente estaban listos para lo que significaba dar ese paso, pero antes de que tuvieran la oportunidad de dilucidar sus pensamientos en voz alta, una nueva llamada interrumpió el momento, trayendo un torrente de preguntas e incertidumbre. Esta vez, ya no era solo un teléfono sonando, era un eco de decisiones inminentes que enviarían ondas de cambio en sus vidas. ¿Qué dirían ahora cuando la oportunidad del futuro llamara a su puerta nuevamente? La tensión en la sala era casi palpable mientras el timbre del teléfono resonaba. María sintió un resorte en su interior, mezclando emoción y miedo. Aquella nueva llamada no era solo ruido, era el símbolo de una encrucijada, una puerta abierta hacia un futuro lleno de incertidumbre y posibilidades. Alzó el auricular nuevamente, repitiendo la acción que la había llevado al borde de una transformación. Fue una trampa de la mente, el mismo gesto que la había llevado a la esperanza la arrastraba a una marea de ansiedad. Cuando escuchó la voz al otro lado, su corazón palpitaba en un ritmo ansioso, la conversación tomó un giro inesperado. La persona en la línea mencionó un especialista en tratamientos innovadores, señalando que su enfoque no era convencional, pero prometedor. Mientras escuchaba, María notó que cada frase recababa más y más en su mente. No era solo información, era una oportunidad de empoderarse, de hacer que su voz contara en el crucial proceso de sanación. Colgó el teléfono con un nuevo sentido de propósito, cada fibra de su ser resonando con determinación. María se volvió hacia Gabriel y Valeria, asumiendo una postura más decidida. Había notado el brillo de la esperanza en los ojos de Gabriel, y eso le confería un nuevo sentido de responsabilidad. No solo estaba en juego el futuro de su hermano, sino también su propio crecimiento personal. El especialista es reconocido, comenzó a explicar. Si decidimos avanzar, no se trata solo de un tratamiento. Será una lucha, y nos necesitará a todos. Valeria entrecerró los ojos, captando la seriedad en su voz. La incredulidad aún era palpable en su expresión, pero María estaba decidida a cambiar esa percepción, a desafiar cualquier instante de escepticismo. Era el tiempo de ser la voz de la razón, de presentar lo que se necesitaba, acción. ¿Cómo funciona?, preguntó Valeria, levantando una ceja, evidenciando su interés aunque vestía una armadura de duda. Tendremos que reunir información, abordar al especialista y preparar a Gabriel, respondió ella, firme. Pero va más allá, es sobre cómo vamos a apoyarnos mutuamente. No solo es un tratamiento, es como un renacer para todos nosotros. María cerró los ojos un momento, mientras los pensamientos se aglomeraban en su mente. La idea de construir un plan no era solo un acto práctico, era una forma de unir sus destinos, un reflejo de las decisiones que le habían llevado hasta aquí. Imaginó los pasos que debían darse, la estrategia que requerirían, y su mente se enfocaba en la acción, despojándose de las dudas pasivas. Tendremos que ser valientes, dijo, mirándolos a ambos. Esta no será solo una lucha contra la enfermedad, también será una lucha por nosotros mismos. Gabriel sonrió, casi un gesto involuntario. Era como si las palabras de María hubiesen roto una barrera invisible que lo mantenía en un rincón de la desesperación. Era un avance sutil, pero crucial. Mientras comunicaban su decisión de avanzar, una ola de energía se desató en la habitación. Cada uno estaba en el mismo camino, pero María sintió que, más allá de los demás, había crecido internamente. La oportunidad la había tocado, había comenzado un proceso de transformación que solo podría llevarla a nuevas dimensiones de sí misma, pero justo en el apogeo de esta invención, María recibió un mensaje de texto inesperado que hizo que su corazón se detuviera. He estado esperando oír de ustedes. Pero hay algo que deben saber antes de seguir adelante. No todo es lo que parece. Las palabras se dibujaron en su mente como un eco inquietante. Era el indicio de que sus decisiones estaban a punto de enfrentar una prueba a la que quizás no estaban preparados.
La incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra alargada, y cada respuesta que pudiera surgir podría cambiar el rumbo de su viaje. ¿Qué secretos ocultará el mensaje que podría amenazar su nueva senda hacia la esperanza? El aire en la habitación parecía condensarse tras la llegada del mensaje que la dejó perpleja. María sintió como cada palabra resonaba en su mente, generando una tensión incómoda. Se esforzó por mantener la calma mientras su mirada se deslizaba entre Gabriel y Valeria, quienes no podían suponer el elusivo desafío que se abría ante ellos. Respiró hondo, enfocándose en el inminente viaje que había decidido emprender. La duda era un virus insidioso. Podía escabullirse entre sus pensamientos, erosionando la determinación que había cultivado. No obstante, un impulso ardiente se apoderaba de ella, una mezcla de valentía y confianza en su voz. Instintivamente, comenzó a trazar un plan. Es necesario que contactemos al especialista, dijo, y su voz sonó firme, aunque el eco de la inquietud la acompañaba. Ese mensaje puede ser un obstáculo, pero también podría ser la clave para entender plenamente en qué nos estamos metiendo. Valeria levantó una ceja, sorprendida por la resolución de su amiga. Era posible que el escepticismo que había anidado en su interior comenzara a ceder ante la determinación en la voz de María. Sin embargo, Gabriel, que había estado silencioso, tenía el rostro pálido, como si la revelación de un secreto profundo lo hubiera dejado sin aliento. ¿Y si ese mensaje es una advertencia real?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. ¿Qué tal si lo que está oculto es algo que no estamos preparados para enfrentar? María contempló la expresión de su hermano y, por un momento, la fragilidad de su situación pareció invadirla. Había estado a punto de convencerlos, de reempoderarlos, sin embargo, ahora la nube de duda parecía descender como una niebla oscura. Su mente rebosaba preguntas. ¿Por qué esta experiencia la había llevado a este punto? ¿Era realmente el camino que debía recorrer? Puede que haya riesgos, pero también oportunidades, respondió ella, redoblando su compromiso. Nos necesitamos mutuamente, y juntos podremos descubrir la verdad detrás de eso. Sin verdades a medias, sin secretos que nos separen. A medida que hablaba, su voz iba ganando en intensidad. María dejó de ser la mujer que adolecía de inseguridades y tomó forma como una líder. Había un nuevo propósito en su interior, no solo coordinar acciones, sino también guiar a los que amaba hacia la luz dentro de la oscuridad. Después de un silencio reflexivo, Gabriela sintió lentamente, la desesperanza en su rostro comenzando a disiparse. Una chispa de decisión se despertó en su mirada, como si las palabras de María hubieran encendido una llama. Valeria, por su parte, cruzó los brazos, pero su postura parecía menos defensiva. Entonces, ¿vamos a contactar a ese especialista?, preguntó ella, con un destello de determinación que reemplazaba la incredulidad. Sí. Pero primero, dijo María, tomando su teléfono con confianza, debemos descifrar el mensaje. No puedo permitir que nos detenga. Mientras navegaba a través de sus contactos, su mente se llenaba de posibilidades. Tendría que explorar los límites de su propia fortaleza, ser persuasiva y firme, y aún así, consciente del abismo que se abría ante ellos. Al pulsar enviar en el mensaje, María sintió como un nuevo ciclo comenzaba. Ya no era solo una hermana o una amiga, se había transformado en una mujer capaz de tomar las riendas de su destino y del de los que amaba. Pero el silencio que se apoderó de la sala se vio interrumpido por un nuevo mensaje que apareció en la pantalla de su celular. El emisor era desconocido, pero las palabras provocaron un escalofrío en su espalda: conozco más de lo que piensas. La verdad podría amenazar sus vidas. ¿Estás dispuesta a saber? Ese nuevo mensaje era como una sombra que se cernía sobre el horizonte de sus sueños, un recordatorio de que cada decisión traía consigo un costo. ¿Sería María capaz de confrontar la verdad oculta que se aproximaba? La ansiedad comenzaba a burbujear en su interior, como un dragón ansioso por salir de su cueva. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda al leer el nuevo mensaje.
La oscuridad que había comenzado a disiparse con su firmeza inicial regresó en un torbellino de dudas y temores. ¿Qué sabía realmente esta persona? ¿Era un aliado, un enemigo o simplemente un desconocido que jugaba con su mente? Mientras el dispositivo vibraba suavemente en su mano, su mente se creó un nuevo laberinto de incertidumbres. Fue entonces cuando decidió tomar el control de la situación. Esa incertidumbre no iba a definirla. María miró a Gabriel y Valeria, quienes permanecían en un estado de alerta contenida, y sintió que la responsabilidad de guiarlos descansaba sobre sus hombros. Así que, en lugar de dejarse arrastrar por el pánico, comenzó a estructurar sus próximos pasos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos investigar quién es el remitente de este mensaje, afirmó, consciente de que la urgencia también estaba presente en sus rostros. Valeria asintió, aunque su expresión era de preocupación. Por su parte, Gabriel parecía estar lidiando con sus propios demonios internos, pero la llama de determinación que había encendido en él aún brillaba tenue. Sigamos el rastro. Podría ser una locura, pero es una locura que debemos explorar, sugirió María. Mientras se sumergían en una búsqueda frenética de información, su mente comenzó a tejer los hilos de la situación. Con cada resultado que aparecía en la pantalla, su curiosidad se transformaba en una necesidad urgente de comprender, de desenredar los secretos que podrían estar amenazando no solo sus vidas, sino sus relaciones más cercanas. Se dio cuenta de que lo que estaba en juego era más que un simple misterio, era la posibilidad de entender sus propios límites y los de quienes la rodeaban. A medida que las horas pasaban, la presión se intensificaba. María había aprendido, muchas veces desde el fracaso, que el conocimiento es poder. Sabía que si quería avanzar, no podía dejar que el miedo dominara sus decisiones. Se forzó a sí misma a ver más allá de los riesgos inmediatos, reconociendo que cada dificultad era una oportunidad disfrazada, cada desafío estaba destinado a abrir una nueva puerta en su desarrollo personal. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, el cansancio comenzó a hacer mella en ella. Había logrado rastrear al remitente hasta una cuenta que parecía auténtica, pero la información que encontraron parecía esporádica y desconectada. Fue en ese momento cuando la angustia se filtró otra vez. Su mente luchaba entre mantener el rumbo y cuestionar si estaban haciendo lo correcto al seguir esta senda. ¿Estás bien, María?, preguntó Valeria, notando su expresión preocupada. María asintió, pero era una afirmación en la que ella misma no creía. La verdad era que la presión le estaba afectando. La idea de que sus decisiones podrían tener un impacto irreversible sobre los seres queridos la asfixiaba. Sin embargo, algo dentro de ella insistía en que la búsqueda de la verdad no solo era un riesgo, era una necesidad esencial para su crecimiento. Consciente de que el primer paso hacia el cambio era la honestidad consigo misma, decidió hablar abiertamente con su hermano y Valeria. No tengo todas las respuestas y estoy tan aterrorizada como ustedes. Pero siento que esto es solo el principio. Debemos preparar nuestras mentes para lo que pueda venir. Su voz resonó con sinceridad, revelando un lado vulnerable. La autenticidad siempre había sido su fortaleza, y en ese momento, se dio cuenta de que compartir sus temores era un acto de valentía. Gabriel, al escucharla, tomó sus manos, y con un tono firme le dijo, «Estamos contigo, sea lo que sea que venga». Mientras una nueva conexión de confianza se forjaba entre ellos, María sintió que la oscuridad ya no la aplastaba tanto. Las preguntas seguían en la mente, pero ahora entendía que la claridad vendría solo si se enfrentaban juntos a lo desconocido. Con una renovada determinación, se dio cuenta de que debía tomar una decisión crucial. Así, en el eco de la habitación silenciosa, surgieron nuevas palabras en su mente: «Estoy lista para enfrentar lo que sea necesario, para proteger a los que amo». Tomando una respiración profunda, deslizó el dedo por su pantalla móvil nuevamente, alistándose para conquistar lo que pudiera llegar. No sospechaba que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría radicalmente su concepto de valentía. El próximo mensaje llegó de forma imprevista: «Si deseas la verdad,
prepárate para perderlo todo. Esas palabras marcaron un nuevo límite, un desafío que amenazaba con cambiar el rumbo de su vida para siempre. La decisión de María no solo afectarían a ella, sino también a quienes habían estado a su lado. ¿Estaba realmente preparada para afrontar la verdad que se ocultaba tras esas profundas amenazas? María respiró hondo mientras sus dedos temblorosos sostenían el dispositivo. La frase que había leído resonaba en su cabeza, como un eco inevitable llenando los espacios vacíos de su mente. Prepárate para perderlo todo. Esa advertencia era tanto un grito como una invitación a seguir adelante en un camino del que no podía retroceder. La incertidumbre amenazaba con consumirla, pero había una chispa de determinación que empezaba a crecer en su interior. Estaba cansada de vivir en la sombra, de que su vida estuviera dictada por temores ajenos. Ahora, enfrentándose al abismo de lo desconocido, decidió que era el momento de tomar las riendas de su destino. Era consciente de que enfrentarse a la verdad podría implicar consecuencias desgarradoras, pero también era consciente de que permitir que el miedo la guiara solo la llevaría a la parálisis. Para tomar una decisión, necesitaba un plan claro, algo tangible en lo que basar sus pasos. Volvió a mirar a Gabriel y Valeria, quienes, aunque fatigados, mostraban el mismo deseo de avanzar. Se sintió reconfortada por su apoyo, un compromiso silencioso que la motivaba a seguir adelante. Debemos encontrar más información sobre este remitente. No podemos dejar que las amenazas nos dominen, dijo con firmeza. Gabriel la observó intensamente y asintió. Vamos a hacer esto juntos. Solo necesitamos ser cautelosos. Los ojos de Valeria mostraban un destello de resolución. Podría haber algo más detrás de este mensaje, algo que no hemos considerado. Tal vez esto no solo es un misterio, sino una oportunidad para descubrir nuestros propios límites. María sintió que la conversación se movía en la dirección correcta. La idea de enfrentarse a sus propios límites personales resonaba en ella. Su percepción de la valentía había cambiado, ya no se trataba solo de enfrentar lo externo, sino también de desnudarse emocionalmente y descubrir en qué creía realmente. Esta búsqueda no era solo por respuestas, sino una travesía de autoconocimiento. Destinó la siguiente hora a hacer una lluvia de ideas sobre cómo proceder. Decidió que la mejor estrategia era abordar el mensaje desde diferentes ángulos. Calibrar cada paso con precisión, asegurándose de no dejar cabos sueltos que pudieran resultar en un desastre irreparable. María sintió que cada nuevo intento por hallar respuestas la acercaba a un nivel más profundo de autoconfianza y autonomía. Al revisar varias cuentas de redes sociales vinculadas al remitente, una idea brillante le brotó de la mente. Podría ser que esto no solo se trate de este mensaje. Quizá existe un patrón en lo que ha estado ocurriendo en nuestras vidas. Tendemos a hacer conexiones de manera superficial cuando la verdad puede ser más compleja. Con esa premisa, María se zambulló en la búsqueda de patrones en su entorno, buscando eventos conectados entre sí que la llevaran a descifrar el enigma. Mientras su mente se llenaba de información nueva y conexiones inesperadas, se sintió empoderada. Estaba poniendo a prueba sus habilidades de análisis y su pensamiento crítico, cualidades que a menudo había subestimado. El sudor perlaba su frente, pero ya no era el miedo quien la paralizaba, sino una búsqueda activa. La adrenalina la llevaba a un nivel de concentración inusitado. Cada respuesta que encontraba alimentaba su deseo de seguir adelante. Pero junto a eso, la sombra de la advertencia persistía. Justo cuando se sintió al borde de descubrir algo, un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos. No olvidarás la advertencia. Para conocer la verdad, estarás dispuesta a perderlo todo. Pero el siguiente paso viene con un precio. Las palabras pesadas amenazaban con desbaratar su determinación. Mientras cerraba los ojos, tratando de asimilar la carga de esa información, se dio cuenta de que su búsqueda estaba convirtiéndose en una cruzada esencial. La lucha por la verdad no era solo externa, también era profundamente interna. En su deseo de proteger a sus seres queridos, podría estar arriesgando su propia paz.
Estaba realmente lista para afrontar esa realidad. La batalla contra sus propios límites había comenzado. La próxima decisión que debía tomar no sería sencilla. Continuaría hacia el abismo con la esperanza de la verdad, o se detendría y buscaría una alternativa menos dolorosa. Esa elección, más que nada, definirá su camino hacia adelante. María abrazó el desafío de la verdad con una determinación renovada. Sabía que el mensaje que había recibido no podía ser ignorado, cada palabra parecía resonar en su interior con la fuerza de un mandato. A pesar del miedo que la invadía, se dio cuenta de que su viaje no era meramente personal, era una búsqueda en la que encontraría su lugar en el mundo, algo que nunca se había sentido del todo segura de poder alcanzar. Con sus pensamientos claros y su corazón decidido, reunió a Gabriel y Valeria en la sala, uniendo sus fuerzas en un propósito común. A medida que exponía sus hallazgos, la energía en la habitación cambió. Las dudas que aún acechaban la mente de Gabriel comenzaron a desvanecerse, mientras el escepticismo de Valeria se transformaba en curiosidad. María había descubierto que su papel iba más allá de ser solo una niña con buenas intenciones, se había convertido en una líder. Es momento de actuar. No podemos permitir que el miedo nos gobierne, dijo con voz firme, proyectando una confianza que le sorprendía incluso a ella misma. Las palabras le brotaron con una vehemencia que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Gabriel la miró, sus ojos llenos de una nueva chispa de esperanza. Estoy listo para luchar, María. Este mensaje, aunque inquietante, no debe paralizarnos. Como tú dijiste, puede ser la clave para entender nuestro pasado y construir nuestro futuro. Valeria, aún cautelosa, cruzó los brazos, pero su expresión era distinta. Quizá tengamos que plantear las preguntas difíciles y aceptar que el camino no será fácil. Pero si estamos juntos, podríamos lograrlo. Con un consenso renovado, decidieron investigar más sobre el remitente del mensaje, vinculando cada detalle con su historia familiar, cada hilo hecho trizas en un tapiz de secretos. En esas horas de búsqueda y descubrimiento, María se sintió más fuerte, más consciente de su valor. Las pruebas que enfrentaba se transformaban en oportunidades para el crecimiento, tanto personal como grupal. Los días se volvieron semanas, y en cada paso que dieron, la conexión entre ellos se afianzaba. Comenzaron a descubrir verdades ocultas en su propio pasado, revelando secretos familiares que no solo afectaban a Gabriel, sino que también definían su identidad. A través de esa búsqueda, María encontraba su propia voz, liberándose de la sombra de la inseguridad, y asumía el papel de la narradora de su historia. Un día, mientras revisaban antiguos documentos, se toparon con una carta que contenía información reveladora sobre la fortuna de Gabriel y su accidente. Era como un rompecabezas que empezaba a encajar, y con cada pieza que hallaban, la imagen resultante se hacía más clara. María se dio cuenta de que no solo estaban sanando a Gabriel, sino que también estaban sanando las heridas del pasado que habían dividido a su familia. Finalmente, después de semanas de búsqueda, llegaron a un punto culminante. Con la verdad en sus manos, se sintieron listos para enfrentar a quienes habían mantenido esas verdades ocultas por tanto tiempo. Jorge, un antiguo socio de Gabriel que había jugado un papel crucial en sus malentendidos financieros, estaba dispuesto a hablar. Este encuentro sería su última prueba. Estaré con ustedes en esto, les dijo María, sintiendo que sus palabras tenían un nuevo peso. La decisión de enfrentar sus miedos ya no la paralizaba, en su lugar, la llenaba de una valentía que nunca había imaginado tener. El día del encuentro, el aire estaba cargado de tensión. María entró en la oficina de Jorge, con el corazón latiendo al compás de sus esperanzas. Lo que sucediera en aquellos minutos definiría el futuro de todos. El diálogo fue difícil, cargado de emociones y conflictos pasados, pero con cada palabra que compartían, el peso que los había mantenido distantes se iba disipando. Al final, la verdad salió a la luz. Jorge no solo admitió su culpa, sino que también ofreció un camino hacia la reparación. Las heridas comenzaron a cerrar,
y con cada revelación, María sentía que había logrado no solo salvar a Gabriel, sino también establecer su propio lugar en el mundo, uno en el que su voz y valor importaban. Weeks later, con la casa en calma y Gabriel en proceso de recuperación, María se observó frente al espejo. Podía ver la confianza reflejada en sus ojos. Había conquistado sus inseguridades, tomando control de su vida y convirtiéndose en la persona que siempre había querido ser. Su viaje había culminado, no solo al ayudar a Gabriel, sino al sanar su propia alma, había logrado su propósito, su corazón estaba ahora lleno de esperanza y realización. Este es tu momento, tú que has sido parte de esta transformación, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas, deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren con estas historias de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, queremos conocer tu voz, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, juntos podemos multiplicar la esperanza. No se queden atrás. Ustedes también son parte del cambio.